En los últimos años hemos experimentado una gran cantidad de avances científicos y tecnológicos relacionados con distintas aplicaciones de la luz. En este sentido, se han logrado grandes avances en diversos campos interdisciplinarios que han logrado una gran cantidad de aplicaciones tecnológicas basándose en los principios de la interacción de la luz con la materia. Pero empecemos hablando de la optomecánica. ¿Qué es la optomecánica? Bueno, la optomecánica es uno de los campos interdisciplinarios que surgen de combinar dos ramas del conocimiento diferentes, en este caso la óptica y la mecánica. Es un campo que abarca una gran variedad de aplicaciones y distintos tipos de desarrollos y sistemas que pueden ser utilizados en una gran cantidad de tecnologías. El concepto de optomecánica ha ido evolucionando a lo largo de toda la historia de la física moderna. Se podría decir que los primeros sistemas optomecánicos fueron construidos por el científico Galileo Galilei, quien fue uno de los primeros en incursionar en el campo de la óptica. Todos los sistemas y arreglos de espejos, lentes y otros elementos que utilizaba para sus experimentos y observar distintas propiedades de la luz se pueden considerar como los primeros sistemas optomecánicos. Como se sabe, estos experimentos eventualmente derivaron en el origen del telescopio, la construcción del primer telescopio que podría bien considerarse el primer sistema optomecánico. Hoy en día, un sistema optomecánico se considera todo aquel que combina elementos ópticos, ya pues sean espejos, lentes, cavidades ópticas o algunos otros elementos como fibras ópticas con elementos mecánicos como pueden ser membranas, resonadores y algunos otros. Adicionalmente, en los últimos años, el campo de la optomecánica ha crecido bastante y se ha incursionado más hacia el tema de la mecánica cuántica, al grado de extender la definición de optomecánica a un sistema optomecánico a todo aquel que combine principios ópticos y mecánicos en su funcionamiento. En los últimos años, el campo de la optomecánica ha crecido considerablemente. Algunos avances durante la segunda mitad del siglo XX han propiciado el crecimiento exponencial de este campo. Avances como la invención de los primeros láseres, la invención de los semiconductores y el desarrollo de la teoría de la mecánica cuántica han permitido explicar una gran cantidad de fenómenos que ocurren en la interacción de la luz con la materia. Estos fenómenos por lo general ocurren a escala cuántica y se han utilizado los principios enunciados por esta teoría para poder explicar dichos fenómenos. Algunos fenómenos que se pueden mencionar en este caso son como los fenómenos de transferencia de energía mediante los modelos de oscilador armónico cuántico y clásico. En lo que va del siglo XX, la combinación de todos estos elementos y principios ha llevado a la aparición de una gran cantidad de aplicaciones tecnológicas en diversos campos de la ciencia. Una de estas aplicaciones es la aparición del enfriamiento mediante sistemas de refrigeración láser. Estos sistemas funcionan aplicando principios mecánicos como son el efecto Doppler para ondas mecánicas con fenómenos cuánticos como es la interacción de los fotones con los electrones de los átomos y la transferencia de energía mediante esta interacción. El efecto Doppler, como bien sabemos, es un efecto que propicia que las ondas ocasionadas por objetos que se acercan a nosotros parezcan de una frecuencia más corta que las ondas provocadas por elementos que se alejan de nosotros. A grosso modo, esta es la explicación que se aplica para el enfriamiento láser. Cuando nosotros incidimos un haz de luz láser en un material, los átomos que se acercan hacia ese haz de luz perciben el haz de luz con una longitud de onda ligeramente más corta que los átomos que se alejan de este haz de luz. Esto conlleva a que los átomos cedan su energía mediante un efecto conocido como el rebote de fotones y parcialmente comiencen a perder la energía cinética que llevan. Esto eventualmente conlleva a la pérdida de temperatura, porque como sabemos la temperatura es la medida del movimiento de las partículas dentro de los átomos. Entonces, a medida que los átomos van perdiendo energía cinética, van perdiendo movimiento y por consecuente su temperatura. Este es uno de los sistemas y aplicaciones que hoy en día se utilizan para tratar de llevar a los materiales a su estado de menor energía, lo que significa
a enfriarlos lo más cerca posible del cero absoluto. Otra aplicación igual de importante es la computación cuántica. La computación cuántica es uno de los campos de la tecnología más modernos que se están explorando actualmente, que pretende desplazar a la computación tradicional que se tiene hoy en día. La computación cuántica, a diferencia de la computación tradicional, se basa en el uso de qubits. Una computadora tradicional trabaja utilizando bits de información, que significa valores que pueden tomar entre el 0 y el 1. Un qubit es un elemento que puede tomar valores de 0 y 1 al mismo tiempo, mediante un fenómeno conocido como la superposición cuántica. Esto le permite tomar valores de 0 y 1 al mismo tiempo y todas las combinaciones posibles, lo que permite que existan procesos de procesamiento de la información paralelos y no tengan que ser un solo hilo como son actualmente en las computadoras. Esta es una de las aplicaciones más novedosas que se logra utilizar, que tiene varias maneras de lograrse. Una de ellas es utilizando fotones, que es la partícula fundamental de la luz, jugando con las propiedades de los fotones como son su polarización, su camino óptico y su fase o su frecuencia. Se logran estos qubits, los posibles valores entre 0 y 1. Las aplicaciones de la automecánica no se limitan a esto, son muy amplias y han tenido un especial auge en el campo de la astronomía. La automecánica es muy relevante principalmente en lo que es la astronomía, ya que contiene muchos de los instrumentos ocupados en esta área, como lo son lentes, polarizadores, espejos y entre otros. Y principalmente son tres herramientas que se ocupan en la astronomía, como lo son el telescopio. El telescopio es un juego o es un arreglo de lentes, la cual consiste en ir direccionando los lentes para obtener un punto focal y así obtener una imagen más nítida y a más larga distancia. Ahora bien, el telescopio es muy relevante en la astronomía, ya que con esto se puede observar cuerpos celestes a larga distancia, como uno de estos es uno de los principales telescopios relevantes es el telescopio Canarias, que consiste de un lente principal de 10.4 metros y segmentos de 36 piezas hexagonales bitacionales de 1.9 metros de longitud y 8 centímetros de grosor. Ahora bien, otro de los instrumentos más utilizados en la astronomía es el espectrómetro o espectrógrafo, cualquiera de los dos. Estos constan de un espejo colimador, una rejilla de difracción y un fotodetector. Eso con el fin de poder dividir la luz en sus diferentes longitudes de onda. Estos espectrómetros son muy relevantes en la astronomía, ya que con ellos se puede dividir la longitud de onda de ciertos cuerpos celestes como son las estrellas. Esto para obtener su composición con otros métodos como es la espectroscopía. Uno de los principales espectrógrafos es el OSOPO, que fue diseñado la unidad de astronomía de la UNAM, la cual su principal función es obtener un rango de longitud de onda menores a 500 nanómetros hasta 5000 nanómetros. Esto con el fin de poder medir ciertos cuerpos celestes que llegan a tener este rango de longitud de onda. Ahora bien, otro de los instrumentos muy importantes en la astronomía también son los interferómetros. Los interferómetros hay distintos tipos, como lo son el Michelson y entre otros. Generalmente consiste en la interferencia de la longitud de onda. Esto para poder eliminar el ruido de ciertas imágenes en el caso de la astronomía. En métodos más especializados está la teoría de interferómetro de Motors. Este consiste en obtener imágenes
muy poco saturadas y respecto a esas imágenes poder obtener una mejor imagen. Entre más grande sea el lente, mayor motasqueña será. En motas se refiere a puntos de interferencia en el lente, esto más que nada por la atmósfera. Uno de los principales interferómetros es el llamado TOTLI. Este interferómetro consiste de un intervalo de 3 pasos. El paso de detección, el paso de sistema óptico y el paso de sistema estructural. El sistema óptico es un arreglo de 3 elementos: el objetivo manifocal, los filtros y el colimador. Ahora bien, para la parte mecánica, es una estructura básicamente compuesta de aluminio, la cual nada más es sostener los lentes y el colimador. Y ahora que ya explicamos un poco acerca de los telescopios, tenemos que tener en cuenta que no todos los telescopios son instrumentos optomecánicos. Por ejemplo, justamente, ¿cuál es la diferencia entre un telescopio optomecánico y un telescopio que no es optomecánico? Pues justamente por sus componentes. Por ejemplo, regresando al caso del telescopio de Canarias, se vuelve un instrumento optomecánico especialmente por 3 sistemas. En su cámara, que tiene un sistema llamado OSIRIS, el cual permite que la luz pueda ser sintonizable entre los filtros. Se refiere a que al detectar la luz, generalmente cuando le colocamos un filtro, solamente permite que pase la luz de ese filtro. O sea, por ejemplo, si colocamos un filtro verde, la luz que va a permitir que pase va a ser la del color verde. Pero aquí en OSIRIS eso no sucede. Lo que, bueno, en un principio sí sucede, pero lo hace de una manera distinta. Es decir, que aquí permite que, por ejemplo, aquí tenemos un gran espectro de luz, podemos obtener a la salida un gran espectro de longitudes de onda con un solo filtro. Este filtro se le llama sintonizable, es un filtro sintonizable, pero ¿cómo lo logra? Aquí lo que hace es que tiene 2 filtros con una pequeña separación. Estos filtros están hechos especialmente para que a cierto espacio, a cierta distancia entre uno y otro, va a permitir que pase una longitud de onda específica. Y este cambio entre un punto y otro es de milisegundos, permitiendo así que sea casi instantáneo. Por otro lado, este mismo sistema OSIRIS se complementa muy bien con el espectrógrafo SOHO, el cual lo que hace es que permite que la luz la podamos distinguir en sus diferentes longitudes de onda en el espectro del cual proviene la luz. Si la luz es emitida por un LED, va a tener un espectro específico. En este caso, si la luz está siendo emitida por una galaxia, va a tener un espectro específico. Si la luz está siendo emitida por una explosión de una supernova, entonces va a emitir un espectro específico. Y justamente eso lo podemos lograr combinando las características del sistema de la cámara de OSIRIS y el sistema del espectrógrafo SOHO. El instrumento RETIL, por otro lado, nos permite combinar ambos sistemas para poder obtener justamente las mediciones de los rayos gamma y así poder medir hacer un seguimiento de un suceso. Si una estrella explotó, si una galaxia se está moviendo, etc., nos permite hacer el seguimiento mediante sus sensores de rayos gamma. ¿Y cuál es el alcance de este telescopio de Canarias? Para la época es incluso actualmente muy sorprendente porque nos permite ver incluso la infancia del universo. Entonces, aunque actualmente estos sistemas se han mejorado por mucho, este telescopio aún tiene una gran relevancia porque fue hecho con una gran precisión y es justamente la razón por la cual muchos sistemas antiguos aún se utilizan en la actualidad.
Entonces, justamente con esto podemos entender cuál es la diferencia entre un telescopio optomecánico y un telescopio que no es optomecánico. Y ese mismo principio se aplica para muchos demás sistemas. Y bien, como hemos visto, la optomecánica se encuentra en todas partes actualmente y se encontrará aún más en los próximos años. Es por eso que es necesario comprender la importancia de la optomecánica y en conclusión podemos entender que la optomecánica es el conjunto de la mecánica y la luz aplicado para llegar a algún fin. Sin embargo, no todo lo que tenga luz significa que es un instrumento optomecánico, sino que a fuerzas necesita tener esta conjunción. Les agradecemos de antemano su atención y esperamos que este contenido les haya encantado. Les invitamos a que se sigan informando más acerca sobre la optomecánica y la fotónica. Sin más por el momento, les agradecemos y que pasen un excelente día. Además, les queremos hacer unas preguntas para ustedes. Estas preguntas son: ¿alguna vez habéis escuchado hablar sobre la optomecánica? ¿Qué es lo que más te llama acerca de la optomecánica? ¿Y cuál es la diferencia entre la optomecánica y la mecánica? Te agradecemos y continuamos al pendiente. Adiós.